Oeste de Francia, 2 meses después del día D. Atrapado en un tanque en llamas, el comandante de un tanque aliado arrasó con todo para despejar el camino al fuerte de Montbarey. Sin munición ni defensas, se dio la vuelta, pero cayó en un cráter y llegó a la puerta de un búnker alemán ocupado por soldados enemigos. No hay explicación racional en cuanto a por qué 39 soldados se rendirían ante un solo hombre con una pistola. Pondrían a prueba su farol hasta las últimas consecuencias. El 6 de junio de 1944, las tropas de las fuerzas aliadas por fin desembarcaron en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos y reaccionarios nazis continuaron luchando sin tregua para sobrevivir. El día D fue solo una batalla. Los aliados todavía tenían que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler, fortaleza nazi. 13 de septiembre de 1944. Brest, en Francia. Los miembros del batallón de ingenieros 121 estadounidenses intentaban encontrar un camino a través de una zona ocupada por las fuerzas nazis desde 1940. El capitán Sidney Smith y sus hombres debían despejar 2 senderos en un campo de minas para permitir a los tanques aliados acceder al fuerte Montbarey, que custodiaba el puerto de Brest. El ataque aliado a Brest comenzó el 7 de agosto. Con las fuerzas aliadas avanzando hacia el noreste, el máximo comandante, el general Dwight D. Eisenhower, consideraba la toma de Brest su máxima prioridad. Hay una salida espectacular de la cabeza de playa de Normandía. Iban persiguiendo al ejército alemán y se les estaban acabando las provisiones muy rápidamente. La situación del puerto se volvió crucial. El objetivo, tomar el puerto de Brest y los búnkeres submarinos de los nazis. Hitler les dijo a las tropas alemanas que estaban en los puertos que los defendieran a toda costa. Hasta la última bala, hasta la última ronda, hasta la última vida. Estos hombres iban a aguantar hasta el final. Tomar este puerto marítimo permitiría transportar tropas y materiales directamente para alimentar los esfuerzos de los aliados, que iban en aumento. El fuerte Montbarey era una de las últimas fortalezas alemanas fuera de Brest, pero estaba protegido por campos de minas nazis. Para los estadounidenses, salvar las minas a plena luz del día podría resultar mortal. La gran ventaja de salvar las minas por la noche es que los alemanes no los podrían ver. Iban al amparo de la oscuridad. Pero la oscuridad hace que buscar minas sea más peligroso. También hace que la situación sea más confusa. Es más fácil perderse. Usaron detectores de metales y, por supuesto, el suelo estaba lleno de cosas. Y de noche, ¿cómo podrían diferenciar una cosa de otra? El metal es metal ahí debajo. Se guiaban por el tacto en vez de por la vista. Fuera de los muros del fuerte, los hombres de Smith se arrastraban en la oscuridad. Algunos se dispersaron hacia tierra de nadie para asegurarse de que los atacantes alemanes no interrumpieran su trabajo. Los demás trabajaban en grupos de 3, con los detectores de metal, cinta métrica, explosivos y herramientas para acabar como únicas armas. Mientras uno utilizaba el detector, otro marcaba el camino seguro. El tercero, el más desafortunado, sondeaba el camino. El auténtico trabajo de neutralizar minas se hace a 4 patas, normalmente con una bayoneta. No directamente hacia abajo, sino hacia el lado, pinchando y empujando con muchísimo cuidado. Trabajando así, consiguieron desenterrar 140 kilos de munición naval que los nazis habían enterrado como minas improvisadas. Cada una era capaz de destruir un tanque y matar a su tripulación. Los ingenieros no iban a intentar desactivar las minas de noche porque era demasiado peligroso. Tienes que poder verlas para ver lo que estás haciendo y poder desactivarlas. Colocaron medio kilo de explosivos plásticos en cada una para detonarlas luego.
Era imposible desactivarlas en la oscuridad, les explotarían en la cara. Ese camino despejado permitió a los tanques avanzar hasta los muros del fuerte. Los ingenieros regresaron a sus filas. El trabajo que hicieron por la noche ya había costado demasiado. Los francotiradores alemanes acertaron a un hombre a pesar de la oscuridad. Y otro estaba gravemente herido. Los comandantes aliados creían que las tropas alemanas tenían unos 10.000 o 20.000 hombres en Brest y que podrían tomar la ciudad en una semana. Pero los aliados subestimaron las defensas de los nazis. No habían contado con los soldados alemanes que se retiraron de los avances estadounidenses y proporcionaron miles de soldados como refuerzos. Las tropas destinadas a Brest también eran de la élite. La propaganda nazi a menudo retrataba y llamaba a los paracaidistas como los hijos más jóvenes del dios de la guerra. Estos paracaidistas alemanes estaban por lo general muy bien formados, bien equipados y muy motivados. Entre ellos estaba el general de división Hermann Bernhard Ramke, comandante del fuerte de Brest. Ramke había servido en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas alemanas y era un paracaidista cualificado de la segunda división de los paracaidistas de la Luftwaffe. También estaba totalmente entregado al nazismo. Era alguien que creía fervientemente en el Führer, Adolf Hitler. Ramke emitió una orden diciendo: cada soldado que lucha contra nosotros aquí, en Brest, no luchará en Alemania contra nuestra nación. En la mañana del 14 de septiembre, los ingenieros de la 121 habían descubierto 4 proyectiles navales y los habían preparado para detonarlos simultáneamente. Pero la explosión desveló un 5.º proyectil naval en el camino que iban a seguir los tanques, y estaba intacta. El soldado raso John Nelson se adelantó corriendo para colocar una carga explosiva en el proyectil. Aunque le disparó el enemigo, Nelson pudo colocar la carga con éxito. Y consiguió regresar a un lugar seguro. Con el camino en el campo de minas despejado, llenarían los cráteres para crear 2 caminos a una distancia de 45 metros el uno del otro y con un ancho de 7 metros. El comandante Tom Dallas del 116 Regimiento de la Infantería se preparaba para asaltar el fuerte Montbarey. El comandante Tom Dallas era un soldado con el corazón luchador de un soldado. Tenía un aire de ferocidad y una determinación única cuando se trataba de destruir a los alemanes. Tenía un interés personal en derrotarlos porque muchos de los soldados a su mando habían muerto el día de. No sería fácil. Un fuerte francés del siglo XVIII proporcionaba una posición defensiva fantástica a los alemanes. Fuertes muros de mampostería protegidos por un terraplén de 12 metros de grosor. Un foso de 5 metros de profundidad y 12 metros de ancho rodeaba el fuerte. Básicamente había fuertes que fueron creados para resistir casi cualquier arma que existiera en el siglo XVIII. Y bueno, también eran bastante efectivos en el siglo XX. Además de las estructuras ya existentes, los alemanes habían cavado una zanja antitanques y habían colocado búnkeres y fortines ocupados por equipos con ametralladoras. Solo era uno de los varios fuertes que rodeaban Brest para proteger su puerto. Además, los fuertes apuntaban hacia cualquier ruta por donde se podría avanzar. Los aliados ya habían descartado un ataque desde el mar. Se suponía que este era el camino fácil. El fuerte de Montbarey era una defensa que sencillamente tenían que sobrepasar. Además de los ingenieros de Sidney Smith, el comandante Dallas también dirigía a la infantería. Así como tanques estadounidenses y británicos. El comandante Dallas ordenó que se creara una cortina de humo para proteger a las tropas estadounidenses mientras avanzaban. Luego envió a la compañía C de la 116 a atacar las posiciones alemanas en el flanco derecho del fuerte.
Dallas debía neutralizar las primeras defensas alemanas. Si fracasaba, no podría seguir avanzando. ...14 de septiembre de 1944... Durante 2 días las fuerzas estadounidenses habían estado atacando el fuerte Montbarey que custodiaba la ciudad de Brest, sin conseguir entrar. El comandante Tom Dallas ordenó que la compañía C del 116 Regimiento de la Infantería despejara los fortines y las trincheras en el flanco derecho del fuerte. Tenían que tomar esas posiciones primero como apoyo para poder acercarse físicamente al fuerte. En la humareda, el paisaje lleno de cráteres resultaba peligroso. La infantería avanzó con granadas y bayonetas. La compañía C luchó de forma muy intensa, estilo granada contra granada. Rifle contra rifle. Lucharon con bayonetas, lo cual es muy poco común. Cuando lo lees en las crónicas de la época, te das cuenta de que es una forma de combate particularmente violenta, lo que significa que es una forma de matar muy íntima. La compañía C tenía una misión: acercarse al enemigo y destruirlo de cerca. A media tarde, la compañía C alcanzó su objetivo, y los estadounidenses ocuparon el lado occidental del fuerte. Dallas pudo comenzar a movilizar sus tanques. Los tanques británicos Churchill Mk-7 son conocidos como cocodrilos. Estaban armados con un cañón de 75 milímetros y ametralladoras en torretas. Cada cocodrilo remolcaba un tráiler blindado que contenía más de 100 litros de combustible a base de petróleo. Esto le permitía al tanque disparar llamaradas de más de 70 metros de largo en ráfagas de 120 segundos. El tanque cocodrilo era un arma psicológica aterradora. Nadie quiere morir ardiendo. Hay muchos tipos de muerte posibles y esa probablemente es la peor. El comandante Dallas mandó a 3 cocodrilos a cruzar el campo de minas y acercarse al fuerte. Como los tanques cocodrilo son pesados, unas 40 toneladas, funcionaban bastante bien en este terreno escarpado y lleno de cráteres. El cocodrilo más avanzado estaba al mando del teniente británico Hubert Anthony Ward. Pero cuando el segundo tanque avanzó a través del campo de minas, detonó otro proyectil naval que no habían detectado. El tanque quedó inmovilizado. La explosión mató a un hombre e hirió de gravedad a los otros 4 tripulantes. Las tropas del comandante Tom Dallas se acercaron para ayudar a los heridos. Lo peor era que estaba bloqueando el avance de otros tanques. Se pararon antes de cruzar el campo de minas para proporcionar refugio del fuego enemigo, pero su camino estaba bloqueado. El resto de los tanques estaba atascado. Ward estaba ahí aislado, solo, y estos 5 tanques le eran de poca ayuda. Así que los ingenieros de combate del capitán estadounidense Sidney Smith entraron en acción para despejar otro camino alrededor del cocodrilo derribado. No solo podían construir cosas, eran ingenieros de combate. Estos hombres tenían que maniobrar, colocar explosivos, provocar explosiones y luego continuar luchando, y en algunos casos, defender cosas contra viento y marea.
Los hombres debían ahora localizar minas a plena luz del día, lo que les convertía en un objetivo fácil para los francotiradores alemanes. Este obstáculo era otra prueba más de que las tropas alemanas pretendían luchar por cada palmo de terreno. Entonces, casi 3 semanas después del comienzo del ataque, los estadounidenses todavía no han llegado a los muros de la ciudad de Brest. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, creó una gran historia alrededor de la defensa de Brest. Pintó a los paracaidistas alemanes y al general Ranke como héroes que luchaban contra viento y marea contra los estadounidenses. Así que veían Brest como el punto más álgido de la lucha en las fortalezas en el frente occidental. El fuerte Montbarey en sí estaba ocupado por una unidad de paracaidistas de la Luftwaffe bajo el mando del teniente Flotter. Los paracaidistas alemanes, o Fallschirmjäger, eran una unidad de élite, muy preparada en combate, tenían una gran fuerza mental, tenían las mejores armas e iban a luchar hasta la muerte. Cerca de los muros del fuerte, el tanque cocodrilo de Ward seguía sin poder hacer nada, solo en el campo de batalla. Vulnerable a los ataques de una de las armas más temidas de los nazis, el Panzerfaust. El Panzerfaust era el arma principal antitanques de la infantería de aquel entonces. En ese tipo de paisaje lleno de cráteres alrededor de Montbarey, se podían esconder por cualquier parte. Si estaba a unos 25 o 35 metros y tenía este arma con él, podía dispararla. Era un solo disparo con alta probabilidad de atravesar el blindaje y podía causar una explosión catastrófica. El teniente Ward decidió entrar en acción. Apuntó a las posiciones defensivas de los alemanes en el flanco izquierdo. Dallas ordenó que la compañía B de la 116 avanzara para apoyar el ataque de los tanques. El Panzerfaust es solo un ejemplo de por qué las armas combinadas son tan importantes. La tripulación de un tanque normalmente no tiene suficiente visibilidad como para neutralizarlos y van buscando las armas más pesadas. Con su buena visibilidad y maniobrabilidad, la infantería es la mejor arma contra un soldado armado con un Panzerfaust. A base de llamaradas, Ward empezó a despejar a las fuerzas alemanas de los fortines de los alrededores. Luego sumó sus 2 cañones a la lluvia de fuego. Las llamaradas fueron de gran ayuda. El enemigo se rindió con rapidez. La compañía B capturó a más de 70 soldados alemanes. Ward continuó el avance con sus cañones y llamaradas. Neutralizó al enemigo en el borde del bosque al norte y al este del fuerte Montbarey. Ward atacó con tanta ferocidad que se le agotó el combustible del lanzallamas y la munición para los cañones. También se había adelantado a sus compañeros. Ward y su tripulación estaban solos. No tenían infantería con ellos. Era un tanque solitario básicamente detrás del fuerte, en medio del territorio enemigo. Sin poder defenderse, Ward regresó a las líneas. Se desplazó por la zona llena de cráteres por las explosiones de las bombas que rodeaba el fuerte. Pero paró de repente cuando su tanque de 40 toneladas se cayó de lado en una zanja profunda. No podría haber escogido peor momento. El tanque frenó justo enfrente de un búnker lleno de soldados alemanes.
Mientras la 29 División de la Infantería estadounidense intentaba tomar el fuerte Montbarey, el tanque británico Cocodrilo del teniente Tony Ward se quedó atrapado frente a un búnker en el cual había 39 soldados alemanes. Ward había estado deambulando y disparando todas sus armas, y desde luego que tuvo efecto. Había demostrado exactamente el tipo de personalidad necesaria para alguien con esa clase de armas, con esa clase de tanque en esa situación. Hizo exactamente lo que debía hacer. Los alemanes, sorprendidos al principio, quizás estuvieran listos para rendirse, pero pronto se dieron cuenta de que el tanque no podía hacer nada. El ángulo elevado del tanque provocó que el humo de la gasolina llenara su interior. Y lo que es peor, un extintor de incendios se activó y llenó el tanque de gas tóxico. La tripulación de Ward comenzó a asfixiarse. Tomó su pistola y abrió la trampilla. El teniente Ward no tenía planeado rendirse. Se marcó un atrevido farol y ordenó a los alemanes «Hände hoch» o «manos arriba». Los alemanes no se movieron. Su pistola no les convenció. Los alemanes le miraban y estaban intentando estimar las consecuencias. Pensaban en rendirse, pero también pensaban, espera un momento, estos chicos parecen un poco débiles, este hombre solo tiene una pistola. Uno de los miembros de la tripulación del tanque le dio a Ward una ametralladora Bren cargada y disparó una serie de disparos de advertencia. Sorprendentemente, los alemanes se rindieron. No hay explicación racional en cuanto a por qué 39 soldados se rendirían ante un solo hombre con una pistola, teniendo en cuenta que los lanzallamas no funcionaban. A pesar del éxito de Ward, las luchas de ese día le costaron al comandante Tom Dallas 2 tanques, y sus tropas todavía no habían atacado directamente los muros del fuerte de Montbarey. Dallas esperaba que el 115 Regimiento de la Infantería le ayudara. Maniobrarían para cortar la última conexión del fuerte, tomando la carretera que iba desde el fuerte Montbarey hacia Brest. Si el 115 tenía éxito, el teniente Flotter se quedaría aislado de sus provisiones, refuerzos y ruta de escape. Mientras tanto, Dallas se preparaba para otro ataque al propio fuerte. Para ello debía usar al máximo el potencial táctico y psicológico de los tanques Cocodrilo. Dallas todavía creía que iba a necesitar los tanques. Los ingenieros debían asegurarse de crear una superficie más o menos plana. El capitán Sidney Smith y sus ingenieros de la 121 se adentraron de nuevo en el campo de batalla para llenar el foso y allanar el camino hacia el fuerte de Montbarey. Utilizaron todo lo que tenían a su alcance. Desde excavadoras hasta explosivos. Incluso picos y palas para cumplir su objetivo. El capitán Smith era el cerebro de la operación. Si esto hubiera sido una obra civil en tiempos de paz, habría sido el arquitecto, habría sido el capataz y el supervisor, todo al mismo tiempo. Mientras realizaban este trabajo, Smith y sus hombres también tenían que detectar minas y evitar los disparos del enemigo. Smith dirigió en persona el trabajo del conductor de una excavadora. Estaba ahí tumbado en el suelo. Estaba cubierto, pero obviamente corría peligro. Creo que el capitán Smith desempeñó un papel muy importante en este último empuje hacia el fuerte de Montbarey. Sin él, no creo que hubiese pasado de la misma forma. Los soldados estadounidenses armados con rifles los cubrieron durante la operación.
Su protección era tan eficiente que solo uno de los ingenieros fue herido por los disparos de los alemanes. El 16 de septiembre, el comandante Dallas lanzó otro ataque más contra el fuerte de Montbarey. Los ingenieros de Smith habían hecho bien su trabajo. 3 tanques cocodrilo avanzaron por el camino. Y abrieron fuego a quemarropa. Cada uno creó un muro de fuego en el lado norte del fuerte, pero los depósitos de combustible estaban vacíos. Por lo que las llamas se apagaron. Las llamaradas no surtieron efecto contra la piedra. Los gruesos muros seguían protegiendo a los soldados del interior. Dallas necesitaba otro plan para entrar con sus llamaradas al fuerte de Montbarey. El explorador de National Geographic, Albert Lynn, va más lejos y a lo más profundo para descubrir tesoros ocultos, Prueba de vida. y antiguas civilizaciones. ¿Aquí es donde se reunían de verdad los templarios? Es precioso. Con una pequeña ayuda del futuro. Seguimos literalmente un mapa creado por láseres desde el cielo, contemplando cómo era hace 400 años. ¡Lo hemos encontrado! Ciudades perdidas con Albert Lynn. El domingo a las 4 en National Geographic. Comer mejor es fácil con Burgo de Arias. Elaborado con ingredientes de origen natural y sin conservantes. Es un queso equilibrado, fuente de proteínas y calcio. Burgo de Arias. Hecho con cariño. Disfruta con Burgo de Arias 0%, rico en proteínas y nada de grasa. Range Rover Velar Dark Edition. Desde 495 € al mes. Todos hemos sido niños, pero no todos hemos tenido infancia. Como Kanu, que con solo 4 años no tiene fuerzas para jugar a la pelota o al escondite con sus amigos. No puede jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Afortunadamente, Kanu ya está recibiendo ayuda gracias a UNICEF. Y tú también puedes ayudarlo. Por favor, dona ahora enviando UNICEF al 28028. Porque para miles de niños y niñas, el único juego posible es luchar por sobrevivir a la desnutrición. Y si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Envía UNICEF al 28028. Con tu donativo de 1,20 € podemos tratar a un niño con desnutrición aguda durante un día. Yo quiero que todos los niños jueguen como lo hacíamos nosotros. ¿Y tú? Dona ahora enviando UNICEF al 28028. El hambre no es un juego de niños. Ella va a pagar 100 € por una noche en este hotel con desayuno. No está mal. En cambio, ella va a pagar 81 € por una noche por el mismo tipo de habitación. ¿Cómo? Con Trivago, por supuesto. Trivago compara precios de cientos de webs de reserva de todo el mundo, así que encontrar la mejor oferta para tu hotel es más fácil. ¿Hotel? Trivago. El Corte Inglés apuesta por el ahorro de energía, ofreciéndote productos y marcas eficientes y un 15% de descuento en una selección de estos productos, solo en Hipercor y el Corte Inglés. Cada paso deja una huella. De cada huella aprendemos a aprender. Está en nuestras manos coger la responsabilidad. Pero juntos podemos hacer mucho más. Hacer de cada día una nueva oportunidad. Queda mucho camino por recorrer. Pero no vamos a parar hasta conseguirlo. ¿Qué es eso? El Megabox de KFC. 5 productos por 5 €. ¿Y sabe bien?
Que si sabe bien. ¿Que si sabe bien? ¿Que si sabe bien? ¿Que si sabe bien? ¡Que si sabe! Claro, sabe a pollo, pollo. Pide el nuevo megabox de 2 burgers por 5 euros en KFC y ya verás si sabe bien. Pollo, pollo. 5, 6, 7, 8. Guarda come dondolo con il twist. Le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Nuevo sujetador Vera para una mayor comodidad. De la copa B a la F. Solo en Intimissimi. Septiembre de 1944. El ejército estadounidense continuaba su ataque para liberar la ciudad portuaria francesa de Brest. 3 tanques cocodrilo con lanzallamas habían fracasado al intentar atravesar los muros del fuerte de Montbarey. El comandante estadounidense Tom Dallas debía encontrar una forma de utilizarlos para atacar el interior del fuerte y obligar a los nazis de la fortaleza a rendirse. Se dio cuenta de que el camino más fácil para entrar podría ser la puerta principal. Dallas ordenó a un cazacarros M10 que disparase 50 rondas a la entrada. Aunque hizo temblar los muros hasta los cimientos. La puerta lo soportó. 6 tanques cocodrilo más agotaron su combustible al mandar llamaradas hacia los muros al norte y al este de la fortaleza. Aunque hicieron que los soldados nazis se retiraran de los muros, las llamas no afectaron a la estructura. Los tanques con lanzallamas no tuvieron efecto en este momento. Estaban esperando que hicieran algo que en realidad no estaban diseñados para hacer, que era lanzar llamaradas a una estructura de mampostería fortificada. No creo que las llamas pudieran haberla derrumbado. Dallas probó suerte con un cañón más grande contra la entrada principal. Colocaron un cañón Howitzer de 105 milímetros armado con munición trazadora, a tan solo 20 metros de la entrada. Aunque el fósforo blanco se usaba para crear cortinas de humo, Dallas entonces lo estaba utilizando como incendiario para prenderle fuego al fuerte. Dispararon 150 rondas. Los proyectiles eran demasiado pequeños y las cargas explosivas no tenían la fuerza suficiente. No podían penetrar los muros. Básicamente rebotaban contra los muros. Los proyectiles no eran nada efectivos. El tiroteo destrozó el interior del fuerte, pero el teniente Flotter y sus paracaidistas seguían atrincherados. Aunque las armas no siempre tuvieron el efecto exacto que esperaba Dallas, creo que contribuyeron a bajar la moral de la guarnición alemana. Mientras tanto, Smith y sus hombres encontraron un pasadizo que desembocaba en un túnel fuera del foso. Los ingenieros decidieron que si no podían acceder por la entrada principal, podrían usar el pasadizo para derrumbar los muros y tomar el fuerte de Montbarey. Cuando los estadounidenses encontraron el pasadizo, este le ofreció a Dallas una nueva opción más allá de quedarse ahí atacando la entrada. Colocaron un cazacarros M10. El impacto abrió un agujero en la parte superior del muro del pasadizo lo suficientemente grande como para que entrara un hombre agachado. Antes de que pudieran enviar a alguien, aparecieron 3 soldados alemanes heridos con una bandera blanca. Con la ayuda de un intérprete explicaron que el tiroteo y las llamaradas constantes estaban afectando a los soldados que estaban dentro. El bombardeo constante les estaba volviendo locos. Psicológicamente estaban muy afectados.
El fuego de la artillería, el bombardeo aéreo, estaban teniendo un gran impacto mental. Con esta información, el comandante Dallas decidió ofrecerle al teniente Flotter la oportunidad de rendirse. Utilizó a un prisionero de guerra alemán que hablaba inglés para enviarle el mensaje. Dallas le exigió a Flotter que se rindiera diciéndole: si no os rendís lo vais a pasar aún peor. Unos minutos más tarde, Dallas recibió la respuesta de Flotter. La respuesta de Flotter al mensaje del comandante Dallas fue bastante atrevida. Flotter dijo: si esto es lo único que puedes hacer, lo aguantaremos un poco más. El ataque al fuerte de Montbarey iba a continuar. La 29 División de Infantería llevaba 5 días consecutivos atacando la fortaleza alemana del fuerte de Montbarey. A pesar de los muros de fuego e incontables rondas de munición, el obstinado teniente alemán rehusó la oportunidad de rendirse. Fue una especie de burla hacia los estadounidenses, y Dallas no era alguien de quien pudieses burlarte. El comandante Dallas decidió probar una nueva estrategia. Pidió 5 toneladas de explosivo TNT. No tenían tal cantidad de explosivos disponibles, pero Dallas esperaba que 2 toneladas bastaran para derrumbar el muro, como en los ataques medievales a los castillos. Dallas también tenía escaleras preparadas para trepar por el muro si es que los efectos del TNT no bastaban. Pero llevar cientos de kilos de dinamita a este lugar resultaba difícil. Dallas llamó de nuevo a los ingenieros de la 121, la Compañía B, bajo el mando del capitán Sidney Smith. Mientras los tanques Cocodrilo y la infantería les cubrían disparando, los hombres de Smith se metieron en el foso y descargaron las cajas de dinamita. Debió de ser una situación muy estresante y tensa porque no sabían qué iba a pasar de un momento a otro. No sabían si los alemanes estaban reuniendo a su gente. Pero antes de comenzar a trabajar en el interior, debían asegurar su posición. Los hombres de Smith entraron por el pasadizo. Dispararon sus armas por él. Y lanzaron granadas de mano. Cuando estuvieron seguros de que estaba despejado, la Compañía B trabajó rápidamente para trasladar las cajas de explosivos. Cuando salió el último hombre, Smith le ordenó que regresara para comprobarlo todo por última vez. Con todo despejado y la dinamita lista para ser detonada, otro prisionero de guerra alemán se acercó a Dallas y le pidió que le ofreciera a Flotter una última oportunidad para rendirse. Dallas ignoró la petición del prisionero. Dallas escuchó la idea de que quizás los alemanes podrían querer rendirse, y no estaba de humor para eso, así que iba a proceder con la explosión. No os diré lo que dijo en realidad, pero no fue nada educado. Dallas ordenó a sus hombres que detonaran el TNT, pero antes de la detonación Dallas reconsideró su postura. Cuando los hombres estaban trabajando cerca de los muros, se dio cuenta de que el cuerpo del segundo teniente Durwood Settles yacía por ahí cerca. Había muerto durante la lucha anterior cerca del muro que querían derrumbar. Dallas no quería detonar la carga antes de recuperar el cadáver. La demolición seguramente aplastaría sus restos, una idea que inquietaba a todos.
Un teniente de la unidad de registro de tumbas se prestó voluntario para intentar recuperar el cadáver de Settles. Dallas permitió el retraso. Sería mejor para la moral de los combatientes, porque por supuesto pensarían, ¿y si hubiera sido yo? Y nadie quería pensar en eso, en su propio cadáver explotando en pedacitos de tal forma. El teniente Kelton se enfrentó al fuego enemigo para cruzar el foso. Recuperó el cadáver. Y lo trasladó solo. A las 5 de la tarde del 16 de septiembre, Dallas finalmente dio la orden de detonar el TNT. Solo esperaba que fuese suficiente para tomar por fin el fuerte de Monbarey. 16 de septiembre de 1944. Más de 3 meses después del día D, las fuerzas estadounidenses estaban intentando derribar los muros del fuerte de Monbarey, una fortaleza nazi que custodiaba el puerto marítimo de Brest. El comandante Tom Dallas esperaba que 2 toneladas de TNT pudieran derribar los muros. La explosión fue un éxito y provocó que la zona central del muro norte del fuerte se hundiera. Una vez más, los ingenieros de la 121 entraron en combate. Cubiertos por los tanques británicos y estadounidenses. La compañía B del capitán Sidney Smith atacó por el hueco en el muro del fuerte. Y pasó sobre los escombros. Era una tormenta de fuego de artillería y ametralladoras. El ataque fue tan intenso que los hombres de Smith no se dieron cuenta de que los alemanes se estaban rindiendo por fin. Cuando se dieron cuenta, golpearon la parte delantera de los tanques para detener el fuego. Fue un momento caótico. Los soldados de la 29ª División al final tuvieron que golpear los tanques con las culatas de los fusiles para llamar la atención de la tripulación y poder decirles que dejasen de disparar. Y no se trataba solo de mostrar compasión con los alemanes, sino también de que entonces ya había soldados estadounidenses dentro del fuerte. Los aturdidos soldados alemanes salieron del fuerte. Mientras la 29 División comenzaba a reunir a los prisioneros alemanes en tierra, los hombres de Smith se dieron cuenta de que algunos podrían estar escondidos en los túneles bajo el fuerte.
Al entrar en el pasadizo, escucharon voces hablando en alemán. Los ingenieros dispararon con sus subfusiles Thompson por el túnel para señalar que estaban ahí. 2 hombres se rindieron. Los ingenieros habían capturado al cerebro de la guarnición, el teniente Flotter. Llevaron a Flotter ante el comandante Tom Dallas, y este exigió que se le tratara como a un oficial. Pero tras 5 días de lucha intensa, Dallas no estaba de humor para escucharlo. Gritó que Flotter era un prisionero de guerra y que levantara las manos. Dallas insistió en que Flotter regresara al fuerte y señalara todas las minas colocadas por los alemanes. El fuerte de Montbarey al fin estaba en manos de los aliados y la 29 División estaba lista para el ataque final a la ciudad. 2 días después, el 18 de septiembre de 1944, la 29, junto con otras 2 divisiones del 8º Cuerpo del Ejército estadounidense, tomó Brest y su puerto. El general de división Ramke fue capturado un día después, ya que había huido del puerto en barco. El audaz liderazgo del capitán Sidney Smith en el fuerte de Montbarey hizo que fuera condecorado con la Estrella de Plata. El soldado raso John Nelson también fue condecorado con la Estrella de Plata por haber colocado explosivos en un proyectil naval solo y a plena luz del día. La valentía excepcional del teniente británico Tony Ward en el tanque Cocodrilo a la cabeza también mereció una Estrella de Plata, lo cual es un homenaje excepcional para un miembro de un ejército extranjero. Durante el ataque a Brest, la 29 División sufrió más de 3.300 bajas, lo que incluye la muerte de casi 700 soldados. El 8º Cuerpo del Ejército estadounidense capturó a más de 40.000 prisioneros de guerra en Brest, más del doble de lo que pensaban los oficiales aliados que habían defendido la ciudad. Pero durante el ataque, que duró 27 días, las tropas de Ramke causaron tantos daños al puerto que ninguna embarcación aliada pudo atracar allí durante el resto de la guerra. A finales de septiembre de 1944, los aliados movieron el frente occidental hacia Alemania para tomar Berlín lo antes posible. Pero durante las semanas siguientes, la resistencia de los nazis se endurecería y la guerra en Europa continuó durante 8 meses más. Diciembre de 1944. Las tropas estadounidenses capturaron una fortaleza nazi en la frontera alemana. Pero una serie de contraataques y ráfagas de artillería dejaron solo a un grupo de hombres para defender su crítica captura. En su extrema vulnerabilidad, los comandos comenzaron a considerar un plan impensable para protegerse del próximo ataque. Estaban desesperados, recurrieron a la artillería desde su posición y esperaron a sobrevivir. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas por fin desembarcaron en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos y reaccionarios nazis continuaron luchando sin tregua para sobrevivir. El día D era una batalla. Los aliados todavía tenían que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. El bosque de la muerte. 17 de diciembre de 1944. Bergstein, Alemania. Miembros del 2º Batallón Americano de los Rangers fueron tras las líneas enemigas para reconocer la fortaleza alemana de Hill 400. Como segundo al mando, el teniente Len Lommel era un explorador en la compañía D.
Los Rangers no vinieron a pelear. Se arrastraron de noche para identificar los búnkeres alemanes y los almacenes con las armas que necesitan capturar. Lanzaron su ataque en el Hill 400 por la mañana. Tras el rápido colapso de las fuerzas nazis en Francia durante el verano, la lucha se desplazó a la frontera alemana. En otoño de 1944 cambió toda la situación para los soldados alemanes. Era la primera vez en la guerra que estaban luchando en casa. Esto les daba una nueva motivación para continuar. Adolf Hitler ordenó fortalecer las defensas a lo largo de las fronteras alemanas que atraviesan el bosque Jürgen. Los aliados llamaron a esta serie de fortificaciones de 628 kilómetros la línea Siegfried. En diciembre de 1944 las fuerzas alemanas impidieron el avance de los aliados en el bosque Jürgen durante casi 3 meses. Y la armada aliada presionó el frente occidental hacia la frontera alemana y hasta la base de Hill 400. Hasta cierto punto es la clave del bosque Jürgen. Ese monte es una fortaleza natural, rocosa, cubierta de árboles y con pendientes de 45 grados. A estas defensas naturales las tropas alemanas le añadieron búnkeres y almacenes de armas. Controlar este monte permitía a su ocupante observar el movimiento de las tropas a varios kilómetros de distancia, incluyendo la explanada de Colonia. Si tienes una colina como Hill 400, puedes poner observadores de artillería en la cumbre. Desde ahí puedes lanzar a la artillería norteamericana sobre cualquier movimiento en el área. Hill 400 emergía así como una propiedad de oro puro que ambos contendientes entienden que deben poseer. Los Rangers tenían ahora la orden de hacerse con la colina. Los centinelas de Lommel fueron el primer paso. Subió a la colina Hill 400 y examinó las posiciones para reportar después esa información, lo que sirvió para darle forma al ataque del 7 de diciembre. Lommel y los otros exploradores se colaron en el pueblo de Bergstein en la base de la colina. Justo antes de las 6 de la mañana, los hombres de Lommel de la compañía D del 2º batallón de los Rangers se prepararon para atacar. Tenemos una MG a la izquierda y hay otra a la derecha. La mayoría llegaron a tiempo para incorporarse a la línea. Los hombres habían dormido poco o nada. Hay otro justo al final de la calle. ¡Fuego a discreción! A las 6 horas, los Rangers cargan desde sus posiciones. Tuvieron que luchar a su paso por Bergstein hasta llegar a su primer objetivo. A medida que iban saliendo de las bodegas, recibían el fuego de artillería de los alemanes, que los destrozó. Había también algunos atrincherados. Las fuerzas americanas solo se habían hecho con una parte del pueblo. Están rodeados por los 3 costados. Y pueden ser fácilmente diezmados y aniquilados por los alemanes. Los alemanes querían recuperarlo a toda costa. Solo necesitaban avanzar unos 100 metros, pero el combate en áreas pobladas como las ciudades es un desafío. Los muros proporcionan protección a ambas partes. También es fácil desorientarse. El combate urbano es uno de los más difíciles que puede llevar a cabo cualquier soldado. No es como dispararle a alguien que esté a 100 metros. Disparas a quemarropa. Y en muchos casos es un mano a mano. ¡Moveos, moveos, moveos! Hombres de la compañía Fox se unieron a la compañía D, mientras los Rangers continuaron luchando en el extremo de la ciudad. ¡Un médico! ¡Un médico! La batalla por Bergstein durará incluso después de que haya comenzado el ataque a la colina. Los alemanes eran implacables en su intento de expulsar a las fuerzas norteamericanas.
y los americanos eran igualmente implacables en su decisión de quedarse. Lommel y las dos compañías se unieron por fin en su primer objetivo. Ambas convergieron frente a la colina, frente al campo. Esto se describió como una carretera socavada donde los defensores estaban protegidos en la cumbre de la colina Hill 400, así como con las armas que tenían dispuestas en la base. 6 meses antes, en el día D, Lommel junto al sargento Jack Kuhn habían destruido 5 de las armas de artillería de los alemanes en las playas de Utah y Omaha. A Len le dispararon en el costado cuando escalaba la pendiente. Pero a pesar de la herida, siguió escalando y completó la misión. Luchó a través del laberinto de fortificaciones de la cumbre y encontró las armas en la cumbre de Point du Hoc y las desmanteló con granadas. Esta acción tuvo un impacto profundo en el día D, salvando muchas vidas. Lommel ganó distinciones militares de los gobiernos americano, británico y francés. Lommel observa ahora su siguiente objetivo. El segundo batallón de los Rangers norteamericanos debía tomar Hill 400 y mantenerlo durante 24 horas, hasta que fueran liberados. Hacia las 7 horas, 120 hombres de las compañías Dog y Fox llegaron a la base de la colina. Entre ellos y la línea del bosque había un campo de 100 metros. Los Rangers saben que una vez que comiencen ya no pueden parar. Cruzaron campo a través bajo el fuego de armas como la MG-42, lo que llamaban la sierra de cortar huesos de Hitler, porque soltaba unas 1.200 balas por minuto. Todo el campo estaba minado con minas de racimo. Estas minas subían y detonaban alrededor de las ingles y amputaban piernas y otras partes del cuerpo. Los pronósticos estaban en contra de los Rangers el 7 de diciembre. La artillería alemana y los morteros comenzaron a apuntar a las posiciones de los Rangers. Los primeros proyectiles cayeron a 69 metros tras los americanos. Los alemanes afinaron la puntería. Los proyectiles comenzaron a acercarse. Mientras tanto, la artillería norteamericana respondió y disparó a las posiciones alemanas en el límite forestal. Es lo que se conoce típicamente como una barricada rodante. Era la artillería americana deslizándose frente a los Rangers. Mientras los proyectiles caían más cerca de las compañías Dog y Fox, desde atrás, los Rangers quedaron bloqueados entre las dos barricadas de artilleros. Entre las armas de la artillería que apuntaban a los Rangers está la Nebelwerfer 41. El lanzamisiles alemán disparaba balas de 15 centímetros. Cada salva disparaba 6 misiles cada 2 segundos. Solo la onda expansiva ya podía matar aunque los fragmentos de los explosivos no den en el blanco. A medida que se acercan los misiles a los Rangers americanos, se ordenó algo inesperado. Estas eran tropas endurecidas por la batalla. Pero de repente, en medio de todo esto, apareció un oficial inexperto que ordenó una expedición para ir a explorar el terreno. El sargento Hermann Stein de la compañía Fox era uno de los suboficiales que cuestiona las órdenes. Y todos a una dijeron: no salgáis, no vayáis. Lo dijeron varias veces e intentaron evitar que alguien saliera. Stein y los otros sabían que la orden significaba la muerte para los que salieran. ¿Podría el peso de su experiencia forzar al oficial a retractarse? Diciembre de 1944.
El segundo batallón americano de los Rangers se preparaba para atacar una posición clave. Tenían que tomar Hill 400, que miraba hacia la ciudad de Bernstein dentro de la frontera alemana. Mientras esperaban para asaltar, otro nuevo oficial le ordena a un hombre ir a explorar el campo. Los oficiales de la milicia argumentaron que era demasiado peligroso. El oficial miró al hombre y le dijo: es una orden directa, salga al campo. El hombre salió y al salir le dispararon en el estómago. Lo que podría haber provocado un corte marcial en otra unidad es un sello distintivo del psiquismo del segundo batallón de los Rangers. En 1942, los Estados Unidos no tenían comandos o unidades de operaciones especiales. Los Rangers eran algo nuevo. Eran todos voluntarios y habían pasado por un proceso de fortalecimiento muy duro. Estos hombres tenían que marchar, escalar, disparar y luchar. Muy poca gente era capaz de soportar el entrenamiento. Se trataba de hombres que podían pensar diferente, cuestionar la autoridad y tomar la iniciativa si pensaban que era en el interés de la misión. Ese estado mental era lo que llevó a la acción al sargento William McHugh de la compañía Fox. McHugh se dio cuenta de que los morteros alemanes se están acercando y que les alcanzarían antes de tiempo. El sargento McHugh gritó: «Vamos a por esos bastardos», y luego levantó su arma sobre su cabeza y se lanzaron a campo abierto. Se ha descrito como un tsunami. Un grupo de Rangers gritando, disparando al descender sobre la maquinaria alemana a campo abierto. McHugh espoleó a las compañías Dog y Fox para que cargaran contra las armas alemanas. Al saltar pronto, parte de la artillería que arrasaron era americana. Existía el peligro de que te disparara el propio fuego amigo de esta artillería, pero el hecho de haber salido solo unos minutos antes de tiempo les salvó la vida a muchos. La artillería, las balas alemanas e incluso las minas que hay en el campo hirieron a los hombres. No tuvieron la oportunidad de mirar atrás o de ayudar a nadie. Solo podían ir hacia adelante. En el camino de los Rangers se encontraba el regimiento de la División de Granaderos 272, comandada por el capitán Adolf Tomei. Las divisiones de granaderos se formaron tras el intento de asesinato de Adolf Hitler por oficiales senior en julio de 1944. La idea que subyace a la división de los granaderos, como se puede ver en el nombre Volks, significa gente que actúa de forma comunitaria, inspirado con la ideología nazi, con la creencia en una comunidad que sirve a una causa común. Como los alemanes sufrían la falta de mano de obra masculina, comenzaron a reclutar a hombres mayores y a adolescentes para crear una armada leal a Hitler. Miembros de la Luftwaffe y el Kriegsmarine se reclutaron para el servicio. Los soldados heridos volvían antes al frente. Heinrich Himmler movilizó 49 divisiones nuevas de granaderos en unas 8 semanas. Himmler se aseguró de que estuvieran bien armados y los presiona para que entren en combate. Aunque los resultados generales fueron irregulares, el batallón 272 peleó bien en el bosque de Jürgen. Tomei tenía a su disposición 36 piezas de soporte directo de artillería. Justo esa mañana, sus tropas habían planeado retomar Bernstein. Pero los Rangers fueron los primeros en atacar, y esto puso a Tomei muy rápidamente en una posición defensiva. El ataque prematuro de los Rangers les dio una ligera ventaja sobre los granaderos. La artillería entró justo cuando estaban cruzando y mantuvo a raya al artillero alemán. Los Rangers que cruzaron el campo capturaron las posiciones exteriores alemanas. Los alemanes sobrepasados murieron a bayoneta en muchos casos o huyeron para salvar su vida en la cima del Hill 400. Los Rangers continuaron. Se agregan a su arsenal la velocidad y la sorpresa.
Tanto los aliados como la artillería alemana continuaron cayendo sobre la base de la colina. Los Rangers no tenían más remedio que continuar a la siguiente línea de defensas alemanas. Fue una lucha encarnizada en la que las dos compañías del segundo batallón americano de los Rangers trepan la colina Hill 400, una fortaleza en la frontera alemana. Los Rangers intentaron limpiar los búnkeres alemanes y los almacenes de ametralladoras a medida que se movían hacia arriba. Esto fue combate cuerpo a cuerpo. En algunos casos es directamente lucha cuerpo a cuerpo, con bayonetas, cuchillos y pistolas. Ese era el nivel de intensidad que estos hombres tuvieron que sufrir solo para subir esa colina. El teniente Len Lommel, segundo al mando de la compañía D, fue uno de los primeros Rangers en llegar a la cumbre. Otros se sumaron a él rápidamente. El ascenso llevó menos de una hora. ¡Fuego! Los miembros de la compañía Fox usaron granadas y disparos para forzar la rendición del búnker alemán en Hilltop. Hacia las 8:30 horas, los Rangers habían tomado Hill 400. Hasta ese momento en la guerra fue una de las incursiones más profundas en Alemania por parte de los Estados Unidos u otros aliados occidentales. Estos hombres no tenían conciencia alguna. No les importaba nada, mientras les llueve la artillería al cierre del combate. Llevaos estos cuerpos de aquí. Llegaron a la cima de la colina y esa fue una sensación estimulante. Eso es lo que me dijeron. La captura de Hill 400 fue un logro notable. Pero fue solo el comienzo. El teniente Lommel ordenó a los Rangers que cavaran. Expuestos en la ladera, la seguridad es difícil de alcanzar. El único refugio real que tenían era el búnker de comando, un búnker de observación en la cima de Hill 400. Algunos Rangers se refugiaron en posiciones capturadas por los alemanes, pero eso no siempre era posible. Los agujeros de zorro excavados por los alemanes que estaban frente a las líneas americanas no estaban mirando hacia los flancos de la colina por donde vendrían los alemanes. Resultaba difícil excavar nuevos agujeros de zorro en el suelo rocoso. El suelo estaba congelado. Apenas fueron capaces de atravesarlo, y algunos de los hombres tenían las uñas ensangrentadas mientras hurgaban en la tierra lo mejor que podían para cavar este hoyo poco profundo con sus cuchillos de trinchera y sus bayonetas. Cualquier cosa que pudieran hacer para obtener una pequeña apariencia de cobertura. Los agujeros de zorro eran una defensa perimetral crítica contra el inevitable contraataque alemán. A la doctrina alemana le gustaba mucho la idea de una acción ofensiva. Por lo tanto, incluso si se pierde una posición, se supone que se debe de atacar, contraatacar lo más rápido posible. El alto mando alemán consideraba Hill 400 de vital importancia por una razón secreta. 17 divisiones alemanas con un total de más de 200.000 hombres se agrupaban en el bosque cercano de Ardenas. Hitler había estado planeando una ofensiva sorpresa en un intento por cambiar el rumbo de la guerra. Sus líderes hicieron un gran esfuerzo para ocultar la presencia de más aliados. Si los estadounidenses se asentaban en Hill 400, podrían divisar áreas de ensamblaje alemanas en la parte trasera. El capitán Adolf Thomey recibió un batallón del 6º Regimiento de Saltos, un grupo de élite de paracaidistas como refuerzos. El general Feldmarschall Walter ofreció a los hombres de Thomey un incentivo adicional. El mariscal de campo prometió a la unidad alemana que tomara Hill 400, una cruz de hierro para cada soldado y una licencia de 7 días. Habiendo preordenado todas las posiciones en la colina con sus armas de fuego, Thomey comenzó a bombardear a los Rangers.
Cuando los alemanes atacaron Hill 400, la infantería atacó a lo largo de las laderas hacia la colina, mientras la artillería alemana prendió fuego a los soldados norteamericanos asentados en la cima de la colina. Entonces existía el peligro de que los proyectiles alemanes también mataran a los soldados de infantería alemanes. La artillería se mostró persistente. Esto ocurría cada minuto, cada hora. Estaban entrando y no había un lugar para correr u ocultarse. La muerte acechaba aleatoriamente desde arriba. Junto con las rondas estándar de artillería, parte de la estrategia de Tomei era crear ráfagas de árbol. El bosque Hürgen tenía árboles de coníferas que tenían más de 30 metros de altura en algunos lugares. Y los alemanes diseñaron su artillería para golpear sobre el dosel, para que no solo lloviera metralla mortal sobre los estadounidenses, sino también astillas que eran tan afiladas que podían atravesar el cuerpo. El entrenamiento estándar aliado debía caer al suelo frente a la artillería entrante. Si explota un árbol, tal movimiento sería fatal. Los soldados tenían que vencer sus instintos y mantenerse erguidos para dejar que sus cascos los protegieran. Si hubiera un árbol cerca, abrazarían al árbol para evitar así que la metralla y las astillas de la madera pudieran golpearlos. Cuando los alemanes contraatacaron, el teniente Len Lommel y sus compañeros Rangers quedaron peligrosamente expuestos. El capitán Adolf Tomei reunió a más de 100 soldados alemanes contra el segundo batallón americano de los Rangers, que acababa de capturar Hill 400. Los granaderos alemanes y los Fallschirmjäger atacaron en pequeños grupos. El resultado fue brutal, una lucha. Los granaderos poseen un arma extremadamente efectiva para este tipo de batalla: la MP-44, el primer rifle de asalto del mundo. Equipado con un cargador de 36 vueltas, el arma podía cambiar de disparo simple a fuego rápido con solo mover una palanca. El MP-44 tenía un alcance efectivo de 150 metros en la posición completamente automática y 400 metros en modo de disparo único. Armados con ambos MP-44 y su precursor, el MP-40, algunas fuerzas alemanas se acercaron a un lugar defendido por el sargento de la compañía D, sargento Ed Sikor. Cuando los alemanes contraatacaron, no estaban corriendo hacia el fuego abierto. Estaban tratando de infiltrarse en las posiciones enemigas y tratando de eludir los puntos fuertes. Sikor y un soldado habían asegurado una buena cobertura. El sargento Sikor se colocó debajo de una roca sobresaliente en un agujero de zorro superficial. Pero una bala alemana inutilizó el arma de Sikor. En respuesta, el generalmente tranquilo sargento se movió a toda prisa para recuperar las armas cercanas de los soldados alemanes muertos. Inmediatamente agarró dos pistolas ametralladoras MP-40 y luego con ambas manos disparó contra la masa de alemanes que se aproximaban. Una vez vacías, sacó su pistola y continuó disparando. Las atrevidas acciones del sargento Sikor frustraron el contraataque alemán. El capitán Tomei y sus hombres se retiraron para reagruparse y volver a intentarlo. Durante el ataque alemán, hirieron al teniente Len Lommel con metralla en la mano.
A pesar de su propia herida, debía idear una estrategia defensiva para los Rangers. Reducidos ahora hasta aproximadamente solo 40 hombres sanos. Tenía a Hermstein de la compañía Fox, que trajo a sus hombres más cerca de la compañía D. También necesitaba información. Len Lomel realmente entendió el reconocimiento, por lo que envió a 2 exploradores para que, de algún modo, sondearan partes de la colina para averiguar dónde estaba el enemigo. Muchas de las radios Rangers estaban dañadas. La comunicación era difícil. Se hacían señales con la mano, o un corredor corría hasta una posición y decía lo que estaba pasando. En respuesta, Lomel luego hizo que los Rangers se concentraran frente a la agrupación alemana para poder enfrentarse al ataque con toda su fuerza. Cuando el capitán Tomei condujo a sus tropas de vuelta a la colina, Lomel, Stein y sus compañeros Rangers les están esperando. Los alemanes, sin embargo, no atacaban en un solo frente. Sondearon la línea de los Rangers para encontrar debilidades. Lomel contrarrestaba intercambiando constantemente a sus hombres. Esta era una situación de escasos recursos. El recurso es el GI o el Rangers, así que tuvieron que ser muy inteligentes en la forma en que defendieron la colina. Y eso es lo que hicieron. Movieron a sus hombres según la amenaza. Las tácticas móviles de Lomel llevaron a los alemanes a creer que los Rangers ocupaban la colina en grandes cantidades. Si los alemanes se hubieran dado cuenta, podrían haber aplastado fácilmente a las fuerzas estadounidenses. Pero cuando los Rangers repelieron el segundo contraataque alemán, sufrieron más bajas. Justo después de las 16 horas, Lomel envió un mensaje a sus superiores en Bergstein diciendo que tenía menos de 25 hombres que permanecían rodeados de tropas alemanas. Es como ser el rey del castillo. Estaban sosteniendo un perímetro en la cima de la colina. Los Rangers trajeron a los heridos que podían recoger al búnker de observación en la cresta de Hill 400. Y eso se convirtió en un hospital de campaña. No tenían ningún equipo médico real ni nada de eso. Solo tenían algunas vendas. Con suerte quizás incluso algo de morfina. Pero eso también era escaso. Había muy poco en términos de suministros médicos. Pero muchos otros estaban fuera de su alcance y quedaban expuestos a la metralla entrante. A la luz del día no había forma de que los Rangers pudieran evacuar a sus bajas. Si tenían que traer a un hombre herido, tenían que luchar para bajar la colina. Los Rangers, heridos y moribundos, gritaban. Finalmente, Lomel no pudo soportar más sus gritos. Len se sintió indefenso en ese frente, y luego se sintió indefenso por los hombres que estaban muriendo en el búnker. Y estaba la cuestión sobre si iban a ser capaces o no de resistir. Quiero decir que todo el asunto de la colina estaba a punto de terminar. Venid aquí. Sugiero que nos vayamos. Lomel propuso lo impensable: que los Rangers abandonasen Hill 400. Después de una serie de contraataques alemanes para volver a tomar Hill 400, el teniente Len Lomel propuso un plan impactante para los miembros restantes de 2 compañías de Rangers. Desesperado por ayudar a sus hombres heridos, sugirió devolver Hill 400 a los alemanes. Estaba la cuestión sobre si tenían o no suficientes hombres para mantener la colina, debido a la constante artillería y los contraataques. Y fue en este punto que propuso una solución para salvar a sus hombres. Lomel lo explicó en base a su experiencia. Los alemanes cuidarían a los estadounidenses heridos y les devolvían la colina. Su disposición a hacerlo fue una idea de cuán mala era la batalla y cuán escasas posibilidades tenían algunos de ellos de sobrevivir a sus heridas. Es un indicador del tipo de crisis a la que se enfrentaban en Hill 400.
Lommel creyó que era la forma más rápida de obtener tratamiento para las bajas de Rangers y salvar las vidas de los moribundos. En la Segunda Guerra Mundial, soldados estadounidenses y alemanes en general trataron a los heridos y prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra. Los soldados alemanes capturados por los aliados estadounidenses y occidentales tenían una tasa de mortalidad de menos del 1%, mientras que el 4% de los soldados americanos murieron en cautiverio alemán. Números relativamente bajos según los estándares de tiempo de guerra. Pero ese sería el caso solo después de que el combate intensivo hubiera menguado. Si la colina caía en un combate pesado, los heridos probablemente también caerían. Lommel estaba en un punto de inflexión en la batalla. Los hombres o la misión. Y calculó la idea. ¿Nos vamos de la colina y dejamos a los heridos para que los médicos alemanes puedan atenderlos? ¿Qué os parece? La respuesta de los Rangers es unánime. Es un no. No, absolutamente no. Les superaban en número y los heridos eran vulnerables, pero abandonar la colina significaría que sus sacrificios habrían sido en vano. De acuerdo. Nos quedamos. A las 16:52, Lommel envió una llamada urgente a sus superiores en Bergstein, la ciudad bajo la colina, para obtener refuerzos. Otro contraataque alemán intentó atacar a los restantes. Los americanos los tenían a tiro para luchar mano a mano con bayonetas fijas. El bosque era tan negro que no se podía ver a nadie a menos que estuvieran justo encima de ti. Era una lucha cercana, porque estaban cara a cara con el enemigo. Un pelotón de refuerzos de la compañía del segundo regimiento de los Rangers llegó finalmente desde el pueblo y ayudó a las compañías Dog y Fox a luchar contra el próximo contraataque alemán. ¡Vamos! ¿Estás bien? Lommel sufrió otra lesión, esta vez en la parte superior del muslo. Y ahora era una de las muchas víctimas de los Rangers que necesita atención médica. Esperaban que algunos pudieran ser evacuados bajo la protección de la oscuridad. Los Rangers del batallón de morteros de Charlie y de la compañía D escalaron la colina con literas para los heridos. Los portadores de la camilla trabajaban en silencio. Las tropas alemanas continuaron ocupando las laderas. Imagínense el peso muerto de un herido en una camilla y que tienes que arrastrar a esta persona de alguna manera. Era una colina rota, con raíces de árboles por todos lados, y era fácil tropezar o ser atrapado por el enemigo. Era extremadamente peligroso. Aunque herido, Lommel supervisa la evacuación de las bajas de los Rangers. A las 21:40 horas se encontraba entre los últimos heridos en abandonar Hill 400. Lommel estaba perdiendo mucha sangre. Tenía un dedo colgando del tendón. No quería dejar a sus hombres, pero sus heridas lo obligaron a abandonar la colina. El sargento Hermenstein pasó a estar a cargo de la compañía Fox. La noche se rompía continuamente con proyectiles y fuego de francotiradores. Si estas pocas docenas de Rangers sobrevivían hasta la mañana, sabían que sobrevendría otro contraataque alemán. Igual siempre es igual. Nada que ver con diferente. Lo diferente es inesperado.
Como cuando vas por un camino y de repente aparece otro. Si eres capaz de dejar atrás lo que ya conoces, te sorprenderá. ¿A dónde te lleva lo diferente? Range Rover Velar Dark Edition, desde 495 € al mes. El explorador de National Geographic, Albert Lin, va más lejos y a lo más profundo para descubrir tesoros ocultos, prueba de vida y antiguas civilizaciones. ¿Aquí es donde se reunían de verdad los templarios? Es precioso. Con una pequeña ayuda del futuro. Seguimos literalmente un mapa creado por láseres desde el cielo, contemplando cómo era hace 400 años. ¡Lo hemos encontrado! Ciudades perdidas con Albert Lin. El domingo a las 4 en National Geographic. Que si sabe bien. Que si sabe bien. Que si sabe bien. Que si sabe bien. Pide en KFC el nuevo megabox de 2 burgers por 5 € y ya verás si sabe bien. Pollo, pollo. Ring Fit Adventure es un juego de aventuras con el que entrenarás a diario. El Ring-On detecta y mide tus ejercicios en el mundo real y lo convierte en acciones en el juego. Y si lo pasas bien mientras trabajas tu cuerpo, ¿quién necesita excusas? Ring Fit Adventure para Nintendo Switch. Tu entrenamiento, tu diversión. La isla de Pascua es una de las joyas del planeta, situada en medio del Océano Pacífico. Para ayudar a su sostenibilidad, Acciona ha donado la primera planta solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica en la isla. La planta se llama Tamatera, que significa primeros rayos de sol en lengua rapanui. Ya está en marcha y abastece de energía limpia a los habitantes de la isla. La producción media de la planta solar será de unos 200 megavatios al año. Ayudará de una forma considerable al medio ambiente de la isla, al evitar la emisión directa de unas 135 toneladas anuales de CO2. Y se espera que la planta llegue a producir toda la energía necesaria para los 5.000 habitantes de la isla en el futuro. Construir la planta solar Tamatera en un lugar tan apartado no fue nada fácil. Hubo que afrontar muchos retos logísticos, como transportar los equipos y los paneles solares a un lugar tan remoto. Pero todo ese trabajo valió la pena, y Acciona se enorgullece de haber contribuido a llevar energía limpia a uno de los rincones más apartados del mundo. Gracias a su energía limpia, la planta Tamatera contribuirá a preservar la isla, su gente y su cultura. Somos Tómbola. Ven y descubre nuestros juegos de bingo y slots únicos, como Spin. Únete ahora y consigue hasta 50 € de regalo. Tómbola.es. ¿Te unes a la diversión? Consigue hasta 150 € para apostar. 888sport.es. Captura la belleza en estado puro. Captura más. Serie Xiaomi Mi 9. Triple cámara de 48 megapíxeles con IA. Xiaomi. Comer mejor es fácil con Burgo de Arias. Elaborado con ingredientes de origen natural y sin conservantes. Es un queso equilibrado, fuente de proteínas y calcio. Burgo de Arias. Hecho con cariño. Disfruta con Burgo de Arias 0%, rico en proteínas y nada de grasa. Los trocitos de comida pueden meterse bajo la prótesis. Por suerte, el nuevo fijador de Corega ayuda a bloquear la entrada de alimentos. Corega Máximo Sellado. El segundo batallón de Rangers mantuvo a Hill 400 fuera de manos alemanas durante gran parte del 7 de diciembre de 1944, y hacia las 17 horas del día 8 de diciembre han resistido 2 contraataques más que vienen de 3 frentes de la colina. Lo de Hill 400 no se puede entender solo como los estadounidenses controlando toda la colina. Fue más como un puñado de tipos en pequeños grupos aquí y allá, en esta colina, que controlan el terreno, controlando los puntos de entrada y los puntos de salida en un área de 27 metros de distancia. Eso es un problema.
Comenzó otro intenso bombardeo de artillería. El próximo contraataque era inminente. El sargento Hermanstein de la compañía Fox soportó el bombardeo, con una variedad de armas listas. Los Rangers que permanecían en la colina guardaban las armas de los muertos y heridos, y recogieron las abandonadas por los alemanes para evitar quedarse sin municiones. Es arriesgado. Existía un peligro con el uso de armas alemanas capturadas porque producían un sonido distintivo, y si eras un combatiente americano y oyes un arma alemana, podrías pensar que es un alemán que dispara contra tus propios hombres. Como la artillería se suavizaba, 150 tropas alemanas bajo el mando del capitán Adolf Thomé cargaron contra la colina. El quinto contraataque fue el más fuerte hasta el momento. Las tropas alemanas avanzan hasta 27 metros del búnker de observación en la cima de la colina. Los números de los Rangers continuaban disminuyendo. Recurrieron a medidas desesperadas para mantener su posición. Llamaron al soporte de artillería prácticamente en la cima de la colina. Así de desesperados estaban. Tuvieron que recurrir a la artillería desde su posición y esperar a sobrevivir. ¡Fuego! Es un sistema en el que los Rangers tenían mucha confianza. Para diciembre del 44, la artillería de los Estados Unidos era de las mejores del mundo. Observación avanzada, equipo de comunicaciones, precisión. Era la mejor y estaba disponible en mayor cantidad que la artillería alemana. La artillería americana hizo sonar las posiciones de los Rangers. Si bien es peligroso para los exploradores, logró el objetivo deseado. Muchos alemanes son asesinados. Aquellos que no están obligados a retirarse. Pero la batalla aún cobra su peaje a los Rangers. Incluso con los refuerzos de la compañía Easy, los Rangers ahora tienen menos de 22 hombres sanos. El teniente Kinner fue directamente al comandante del cuerpo para pedir refuerzos. Habían pasado mucho más de 24 horas. Al regresar, dice que deben mantener la colina a toda costa y que los refuerzos no iban a llegar. Lo que es peor, comienzan a no tener municiones. Cuando caía la segunda noche, los Rangers restantes vuelven a cavar. Lo que le sucede a la mayoría de la gente es que no piensa en términos de vida o muerte. Simplemente piensa que va a morir de todos modos. Entonces no importa. Y creo que eso es lo que sintieron muchos de esos Rangers. Luego de la oscuridad, finalmente llegó una fuerza de ayuda. Un batallón de la 13ª Infantería 8ª División de los Estados Unidos comenzó a ascender. Originalmente encargados de mantener Hill 400 durante 24 horas, los Rangers han sobrevivido a 40. Se trataba de un sacrificio colectivo que habían hecho y de todos los hombres que habían muerto antes de ese momento. Dijeron que no, un no rotundo. No nos íbamos a rendir. Sostendremos esta colina. A las 22:30 el sargento Hermanstein era uno de los últimos Rangers en salir de Hill 400. Al tomar y mantener el puesto, el segundo batallón de Rangers cuenta con 23 hombres muertos y 106 heridos. 4 están desaparecidos en acción. 450 soldados alemanes fueron asesinados y 64 tomados prisioneros. El capitán alemán Adolf Thomé recibiría la Cruz del Caballero por su defensa de Bergstein y los repetidos intentos de recuperar la colina. A Hermanstein, de la compañía de Fox de Rangers, se le otorgaría el servicio de la Cruz Distinguida por heroísmo extraordinario el 7 de diciembre y continuó sirviendo durante el resto de la guerra. Len Lommel también sobrevivió a la guerra y se le concedió la Estrella de Plata por su heroico liderazgo en Hill 400.
Creo que de alguna manera representa el estándar de oro de quienes somos como estadounidenses. Estos eran individuos que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por algo más grande que ellos mismos. Es bastante extraordinario. Mientras que Hill 400 fue una de las penetraciones más profundas en Alemania por las fuerzas estadounidenses o británicas, hasta ese punto en la guerra, los aliados no capitalizaron. Las tropas desplegadas no pudieron avanzar más y no descubrieron la acumulación masiva de alemanes en el bosque de Ardennes. Tal vez la mejor forma de decirlo es que ahí ya eran ineficaces en combate. Cuando sufres 33.000 bajas en el espacio de 5 semanas más o menos, y casi todas ellas se concentran en las compañías de fusileros entre las tropas de combate enviadas al frente, sin duda eso traerá consecuencias. Entonces, en la mayoría de esas compañías se habla de una tasa de bajas del 50 al 100%, y especialmente entre los oficiales. Los alemanes pudieron ralentizar significativamente el avance de los aliados en el bosque de Jürgen. Sin embargo, al mismo tiempo, los alemanes también sufrieron drásticamente en estas batallas y no podían permitirse tantas bajas. Solo 8 días después, el 16 de diciembre de 1944, Alemania lanzó su última gran ofensiva de la guerra, que llegaría a ser conocida por los aliados como la Batalla de las Ardenas. Los alemanes querían abrir una brecha entre los aliados, entre los estadounidenses y los británicos. El ejército de Hitler los tomaría completamente por sorpresa, terminando con eficacia la lucha en el bosque de Jürgen. La Batalla de las Ardenas demostraría ser una de las batallas más grandes y sangrientas que libraron los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los contratiempos que sufrieron allí provocaron que la guerra en Europa durara 6 meses más.